Aunque Hitler había sido elegido líder por el pueblo alemán, de hecho, solo 1 de cada 4 berlineses lo había votado. Ahora que tenía el control, les haría pagar. Sus monumentos serían construidos sobre los escombros de sus hogares. Una maqueta de la época revela la inmensa ambición de Hitler para el nuevo trazado de la ciudad. Sería necesario derribar más de 60.000 apartamentos, y más de 100.000 personas quedarían sin hogar. Los planes empezaron en 1936, y a medida que empezaba la construcción, Speer obtuvo una libertad sin precedentes. Como inspector general de construcción, Speer no solo era independiente del Estado en muchos sentidos, también estaba a cargo de una gran cantidad de burocracia que afectaba a docenas, si no a millares de personas. El edificio de la Cancillería del Reich era esencial para el plan de Hitler, parte palacio y parte centro administrativo. Una presionaran a sus visitantes. La Cancillería del Reich se diseñó para mostrar el poder de Hitler ante dignatarios y diplomáticos extranjeros. Speer tenía 12 meses para construir este edificio. Harían falta 4.500 hombres trabajando ininterrumpidamente en 3 turnos. Terminaron con 2 días de antelación. Actualmente no queda nada del cuartel general de Hitler. Los bombardeos aliados destruyeron todo rastro de la Cancillería. En su lugar se alzan apartamentos modernos. El historiador berlinés Tony Letizier nos lleva al lugar donde estuvo el centro del poder de Hitler. Fortrás, y hemos llegado a una curva en la que se encontraba la Cancillería del Tercer Reich, inaugurada en enero de 1939, construida en tan solo un año. Para celebrar la inauguración de la Cancillería, Hitler dio una cena para embajadores extranjeros y personas importantes. Los invitados quedaron impresionados por lo que vieron. La sala de recepción era impresionante. Al final tenía unas puertas de más de 5 metros de altura que daban paso a un salón decorado con mosaicos. Pero ni siquiera eso era su rasgo más grandioso. Desde el extremo de este edificio hasta ese otro, se extendía la parte central de la Cancillería. El salón frontal estaba basado en la idea de Versalles, pero Hitler quería que fuese más grande y mejor, por lo que medía unos 47 metros de largo. Hitler insistió en que los suelos estuvieran siempre pulidos. Se decía que quería que los diplomáticos se movieran por una superficie resbaladiza. El punto focal del edificio era el despacho de Hitler, decorado con cuero rojo y esvásticas. El despacho, y de hecho todo el edificio, estaba diseñado para transmitir su poder. Debía ser un lugar apropiado desde el que presidir el Reich alemán. Aunque actualmente no queda nada, podemos usar las últimas tecnologías para revelar el aspecto de la Cancillería. Aunque como centro administrativo era el edificio más importante de Alemania, la intención era llenar la ciudad de otras construcciones aún más impresionantes. Y Speer era el responsable. Convertido en uno de los principales hombres de confianza de Hitler, ascendido a ministro de armamento, se encontró con desafíos aún mayores. La ambición del Führer no dejaba de crecer, y el desarrollo de su visión para Germania lo reflejaba. Durante una visita a París, quedó impresionado por los monumentos neoclásicos de la ciudad. Le gustó especialmente el Arco del Triunfo. Y como era de suponer, quiso uno. Su arco triunfal, sin embargo, sería el doble de alto y 4 veces más ancho que el de París. Se alzaría en el centro de su ciudad. Pesaría 25 veces más que el Arco del Triunfo, 2,5 millones de toneladas. Esta era la parte del diseño que más preocupaba a Speer. Berlín, que se convertiría en Germania, se alza sobre terreno pantanoso. En el centro aún se puede ver su respuesta: los restos de un experimento para descubrir si el arco de Hitler se hundiría en la tierra.
Se colocaron enormes bloques de hormigón y acero donde debía levantarse el arco. Conocido como GBK, siglas alemanas de Cuerpo de Estudio de Carga, ejercían una presión de 50.000 kilos por metro cuadrado. El arquitecto Michael Richter investiga el lugar. Nos encontramos ante el GBK, un intento de ver si el arco triunfal planeado por Hitler podía mantenerse en pie. Los ingenieros de Speer se basaron en una sencilla fórmula. Si el bloque se hundía menos de 6 centímetros, era seguro construir el arco. En el interior se encuentra la olvidada cámara desde la que era controlado el experimento. Estamos entrando en la cámara de control. Era aquí donde se llevaban a cabo las mediciones del GBK. Y desde esta sala se puede acceder a otras habitaciones inferiores. En el interior hay un hueco oculto. Bajo esta trampilla hay salas de pruebas utilizadas por los ingenieros de Speer. Este es el hueco central que recorre 3 niveles hasta 10 metros de profundidad. Al final hay 4 salas en las que solían estar los aparatos de medición. Las cámaras inferiores contenían indicadores de presión que medían los niveles de hundimiento. Los ingenieros lo controlaban de forma visual. En este pilar se encontraba el aparato de medición óptica que apuntaba a un punto exterior del cuerpo de carga. Mediante este tubo, comparaba la altura del objeto con este indicador del nivel de agua que se encontraba en la cámara superior. De ese modo se determinaba el hundimiento del GBK. El ingenioso experimento demostró que el suelo de Berlín era demasiado inestable para el arco. El experimento demostró que habría sido imposible construir el arco triunfal sin reforzar el suelo. El GBK se hundió más de 17 centímetros entre 1941 y 1944. Aún así, Hitler no aceptó que no pudiera construirse su arco y dio órdenes de seguir buscando una solución. El GBK se sigue hundiendo hoy, y aunque los ingenieros de Hitler continuaron el trabajo, el arco nunca se levantó. Ahora, investigando los planos y utilizando las más modernas tecnologías, por fin podemos revelar el aspecto que habría tenido. Hitler y Speer no desistieron de su propósito, y se centraron en su próximo proyecto, el mayor de todos los edificios de Germania, la Gran Sala. Sería la pieza central de la ciudad, coronado por una cúpula tan grande que había quien decía que tendría sus propias nubes y lluvia. Su diseño pondría a prueba los límites de lo que era posible en construcción y exigiría la despiadada brutalidad en que se había convertido el sello nazi. Se utilizaría mano de obra esclava. En 1936, Hitler dio a conocer los planes sobre el más ambicioso de todos sus proyectos, un enorme edificio abovedado llamado la Gran Sala. La Gran Sala era el punto focal del eje norte-sur, un edificio gigantesco con la mayor cúpula del mundo en aquella época. Debía ser uno de los edificios más importantes de toda Germania, un símbolo de grandeza. La obra maestra de ingeniería de Hitler. Una vez que el terreno estuvo despejado y los trabajadores reclutados, comenzaron las excavaciones. A diferencia de la mayoría de los edificios de Germania, diseñados por arquitectos, la Gran Sala fue trazada por el propio Hitler. Se basó en uno de los monumentos más famosos de la antigüedad, el Panteón de Roma. Lo había visto en 1938 y quedó impresionado. Pero su sala debía ser más grande. Hay que recordar que la escala de la Gran Sala era inmensa. El Panteón cuenta con una gran bóveda, pero la de la Gran Sala iba a ser mucho mayor. El ingeniero Ed McCann examina los planos de la Gran Sala. No es solo 2 o